Muy buenos días, hermanos, en el nombre del Señor. Nuevamente estamos por este medio para compartir la palabra del Señor. Realmente estamos extrañando, hermanos, congregarnos, estar juntos, compartir de la comunión los unos con los otros, pero ni modo, tenemos que todavía esperar que se levante la cuarentena. Vamos a confiar en el Señor que pronto todo esto terminará. Hermanos, queremos decirles también de que cada día a las 8 de la mañana estamos pasando también nuestras devocionales, así que les pedimos, hermanos, que ustedes puedan tomar en cuenta y estar reunidos en familia, porque como no podemos salir a ninguna parte, entonces a esa hora podemos reunirnos y poder también escuchar, compartir la palabra del Señor, pero también más que todo orar, clamar al Señor por su iglesia, por la familia, por la situación que estamos pasando, ¿no? En fin, es el tiempo también muy importante la oración, ¿no? Y bueno, también los jóvenes cada sábado en la noche también están pasando por este mismo medio, así que ustedes también pueden escuchar los estudios de los jóvenes. Muy bien, hermanos, en esta mañana pues hemos llegado al final de esta carta a los Hebreos, en el capítulo 13. Nuestro tema titula en esta mañana la expresión de la fe en la vida diaria. Recuerden ustedes que desde el capítulo 11, y bueno, prácticamente toda la carta está relacionado con nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y ahora el autor pues quiere mostrarnos o enseñarnos que no solamente tenemos que aprender, conocer acerca de la fe, sino también eso tiene que manifestarse en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en Hebreos el capítulo 13, y vamos a leer del versículo 1 al 6. Hebreos capítulo 13, versículos 1 al 6. Dice así, hermanos: permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Vamos a orar, hermanos. Oh amado Padre Dios, venimos delante de ti, Señor, en esta mañana para rogarte y pedirte, Señor, que tu presencia sea notoria, Señor, en cada uno de nosotros, donde quiera que podamos encontrarnos. Aún, Señor, te pido que tú puedas obrar en aquellas personas o hermanos de diferentes lugares e iglesias que están escuchando, Señor, que tú te manifiestes, Señor, de tal manera que esta enseñanza sea realmente, Señor, de edificación para nuestras vidas, sea un desafío para que realmente, Señor, nuestro testimonio resplandezca en medio de la sociedad donde tú, Señor, nos has puesto. Señor, queremos rogarte que tú obres, Señor,
en cada corazón a través de tu Espíritu Santo. Usa, Señor, mi vida como instrumento de ti para llegar a mis hermanos con tu palabra. Señor, dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, este último capítulo se refiere a aspectos de carácter social o de ética cristiana, que son tan esenciales en nuestra vida cristiana. La conducta o el testimonio cristiano es tan importante que nos ayuda en la presentación y en la proclamación correcta del Evangelio verdadero. Alienta a otros a creer en Cristo y dar la gloria a Dios. La exhortación es para cultivar ciertas virtudes que en los hermanos hebreos de aquel tiempo estaban muy débiles. Como primer punto tenemos la exhortación acerca de los deberes cristianos, que está en los versículos 1 al 4. Es bien cierto que los hermanos hebreos de aquel tiempo conocían acerca de estos deberes o acerca de su conducta cristiana, y en muchos casos ellos estaban practicando o aplicando estos principios, pero el autor nos enseña que era muy débil, es decir, que se había debilitado, ¿no? Por eso el autor quiere recordar a los hermanos y por intermedio de ellos también a cada uno de nosotros. En primer lugar, y en el primer versículo, el autor se refiere al amor fraternal. Se trata del afecto o amor hacia los hermanos en la fe. El mandato del Señor dice en San Juan capítulo 13, capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Aquí nosotros podemos ver cuánta importancia le daba nuestro Señor Jesucristo al amor los unos con los otros. Solo dice el Señor que de esta manera, si nos amamos, todos los demás conocerían que somos sus discípulos, que somos cristianos. Ahora, este amor entre los hermanos no solamente tiene que ser con los que están muy cerca de nosotros o con los miembros de la iglesia, ¿no? Y en aquel tiempo algunos pensaban de esta manera, aún el mismo apóstol Pablo se refería de esta manera en Romanos el capítulo 9, el versículo 3 y 4. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Ustedes se darán cuenta cuánto realmente el apóstol Pablo amaba a sus connacionales, a sus hermanos judíos. Y como una ironía él decía, ¿no? Yo mismo, ¿no? Sería anatema,
separado de Cristo por amor de mis hermanos, ¿no? Eso nos muestra cuánto realmente Él amaba a sus hermanos. Pero el amor fraternal debe abarcar a todos los hermanos, a todos los creyentes, y no solo a los creyentes, sino también a aquellos que no son creyentes, ¿no? La enseñanza que tenemos en este versículo nos muestra que ese amor fraternal es una de las virtudes de alta estima y que realmente de una manera muy práctica y real se practicaba en la iglesia primitiva. Podemos ver que esta clase de amor pues nos enseña la palabra del Señor no solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Así podemos ver, por ejemplo, en el Salmo 133 y el versículo 1. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aquí el salmista estaba ponderando cómo realmente era estar juntos, unidos, en armonía. Es decir, esto solamente se puede ver cuando hay amor entre los creyentes. Parece que el salmista estaba tratando de referirse al hecho de que las 12 tribus de Israel se habían unido para formar un solo reino, un solo gobierno alrededor del rey David. Y realmente él se gozaba por lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos a través del amor, aún a pesar de las diferencias que entre ellos había. Pero esta misma expresión de salmista podía aplicarse a los hijos de David, que eran varios, pero que tenían muchas diferencias y era tan difícil ver la comprensión, la buena relación y la armonía entre ellos. Pero el salmista podía decir cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Lo mismo podemos ver en el Nuevo Testamento, en las cartas del apóstol Pablo y del apóstol Pedro. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9, nos dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. El apóstol Pablo estaba tan complacido con los hermanos en Tesalónica porque ellos habían aprendido, habían captado exactamente lo que realmente es el amor fraternal, de tal manera que no era necesario recordarles, porque el amor fraternal era tan notorio entre los hermanos en Tesalónica. El apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, también nos dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El desafío del apóstol Pedro es que el amor entre los creyentes, entre los hermanos, debe ser realmente tan ferviente, tan íntimo y tan profundo, de tal manera que dice: ese amor
nos lleva a comprender los unos a los otros y cubre, dice, multitud de pecados. Hermanos, es tan difícil y costoso practicar esta clase de amor, pero tenemos que decir que es la única evidencia que muestra nuestra fe en el Señor Jesucristo. En primera Juan capítulo 3, versículos 16 al 18, nos dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra con él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El apóstol Juan en estos versículos nos estaba enseñando cómo ha sido la muestra del amor de Dios. Dice, en que nuestro Señor Jesucristo ha dado su vida por nosotros. Y si realmente nosotros hemos conocido al Señor Jesucristo, este amor también, dice, nos debe llevar y estar dispuestos aún a dar nuestras propias vidas por nuestros hermanos, lo cual realmente podemos darnos cuenta que es difícil. Pero en el Señor podemos alcanzar. Y el apóstol Juan, en el versículo 18, nos decía: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y hermanos, cada vez nuestro amor debe ser más efectivo, más real entre los hermanos, de tal manera que no solamente sea en palabras, sino de verdad, de todo corazón, en nuestras actitudes, en nuestra conducta, en los hechos. También podemos encontrar en Romanos el capítulo 12 y el versículo 10, cuando el apóstol Pablo nos dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Este era el desafío del apóstol Pablo, que nos amemos los unos a los otros con amor fraternal. Otra vez el apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, decía: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El apóstol Pedro nos estaba llamando que, habiendo recibido nosotros la purificación de nuestras almas, por haber obedecido a la palabra de Dios, dice, Él ha puesto en nosotros el amor fraternal. Pero ese amor, ¿cómo tendría que ser? Dice que no sea fingido, que no sea una apariencia, que no sea superficial. Por eso dice el apóstol Pedro: amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Que nuestro amor realmente sea sincero,
honesto, profundo, dice, entrañablemente. Los hebreos, los hermanos hebreos, ya habían estado practicando entre ellos este amor fraternal. Eso podemos ver en el capítulo 6 y el versículo 10, que no vamos a leer. Pero que ahora estaba en peligro por la inmadurez de muchos hermanos, por las fluctuaciones y por la conducta cristiana que ellos estaban mostrando en aquellos días. Por eso, el autor de esta carta estaba exhortando a los hermanos de aquel tiempo que volvieran a ese profundo amor fraternal entre los hermanos y que eso se viera en la vida diaria, en la vida cristiana de cada uno de ellos. Este mismo desafío también es para cada uno de nosotros. Y el autor de esta carta, después del amor fraternal, nos muestra o nos enseña cómo debe manifestarse este amor. Y una de las cosas dice la hospitalidad. Los hermanos, y no solo los hermanos, sino también los extranjeros, muy especialmente en aquel tiempo, merecían ser hospedados. Entre los judíos y gentiles, el hospedaje tenía un alto valor, era como una virtud entre ellos. Entre los griegos era una obligación religiosa. Aún ellos tenían el dios de los extranjeros, que era Zeus, lo cual nos muestra la gran importancia que ellos le daban al hospedaje o a la hospitalidad. Esto mismo nosotros podemos encontrar en Abraham, que podemos tomar como uno de los ejemplos, de tal manera que los hijos de Abraham, en este caso, los descendientes, el pueblo de Israel, también debían practicar la hospitalidad. Y en ellos también podemos decir que era una virtud, pero que a la vez también era un mandato que Dios les había dado, ¿no? En el Nuevo Testamento era competencia de todos los cristianos y era una de las virtudes de un líder en una congregación o de una iglesia. Eso es lo que podemos ver en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 2, que dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. En Tito, el capítulo 1, versículo 8, también nos dice el apóstol Pablo: sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Ahora, este era uno de los requisitos o una de las virtudes que debían reunir todos los que aspiran a ser líderes o pastores dentro de una iglesia. Pero no solamente esto tenía que ser aplicado a los líderes, sino a cada uno de los creyentes, a cada uno de los cristianos, en todo lugar. Pero
esta hospitalidad también tenía sus consecuencias, porque no faltaban algunos impostores que pasaban de cristianos y aprovechaban la hospitalidad de la iglesia. Por eso los creyentes o la iglesia solo podían hospedar de 1 a 2 días en aquel tiempo. Y si alguien quería quedarse por más tiempo, prácticamente al tercer día ya eran considerados como impostores, porque esta era una práctica que entre ellos se había establecido. El autor, en la última parte de este versículo, nos dice que algunos recibieron ángeles cuando hospedaron. Es posible que esto se refiere a Abraham en Génesis, el capítulo 18, el versículo 1 al 3. Solo voy a leer la introducción del versículo 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Está hablando de aquellos ángeles que se le aparecieron. En los siguientes versículos nos enseña o nos muestra que Abraham les invitó, les hospedó, les dio de comer, ¿no? Aún en principio sin saber quiénes eran. De la misma manera podemos ver con Lot en Génesis, el capítulo 19, el versículo 1. Dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Aquí podemos ver también cómo Lot, viendo a estos seres extraños, él se acercó, se inclinó, los recibió y les pidió que ellos se quedaran en su casa. Es decir, que él estaba dispuesto para hospedarlos. Así podemos ver de otros, como Gedeón, cuando él se encontraba recogiendo el grano, pues se le apareció un ángel, ¿no? Eso es lo que nos dice Jueces capítulo 6, versículo 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. En los siguientes versículos nos dice cómo este ángel vino para anunciarle y decirle a Gedeón, ¿no?, que él ahora se constituyera en uno de los líderes para dar libertad al pueblo de Israel de la mano de los madianitas, ¿no? Y Gedeón pues también, él invita a su hogar, a su casa, ¿no?, y le da de comer. Es decir, aquí estaba demostrando que era hospitalario. Así podemos ver en otros también que recibieron a ángeles y les dieron hospedaje. Pero no siempre tenemos que ser hospitalarios esperando que vengan mensajeros de Dios que traigan bendición, sino que ser hospitalarios es ser
con todos, que sean creyentes o que no lo sean creyentes, porque esa es una de las características de las virtudes de la conducta cristiana. En nuestro Señor Jesucristo también nos estaba refiriendo acerca de la visitación a los presos, lo cual también el autor está mencionando en esta carta, ¿no? Bueno, es necesario decir que no es tan grato poder realizar una visita a las cárceles, pero nuestro Señor Jesucristo enseñaba o nos decía en Mateo 25:36, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí, refiriéndose a aquellos que realmente habían escuchado y creído a Él. Pero también decía a los otros, en el versículo 43 del mismo capítulo, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Aquí nuestro Señor Jesucristo estaba refiriéndose a dos aspectos, al aspecto anterior del que ya hemos tocado, el de ser hospitalarios. Dice, fui forastero y no me recogisteis. Y al final dice, en la cárcel y no me visitasteis. Refiriéndose a aquellos que realmente rechazaron o no creyeron en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque esta característica solo es de los creyentes. Pablo, el apóstol Pablo nos decía también en Romanos el capítulo 12, el versículo 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. El mismo apóstol Pablo en Colosenses el capítulo 4 y el versículo 18 decía, la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. El apóstol Pablo se refería y pedía a los hermanos y en especial a sus colaboradores que ellos se acordaran de las prisiones de Pablo. Y realmente estar en esta condición, pues no es de alegría, no es de gozo. Por eso el apóstol Pablo decía, llorad con los que lloran. Es decir, compartir las aflicciones y las tristezas de los demás. El amor hace que estemos identificados con los presos, más aún si es por causa de nuestro Señor Jesucristo. Pero también cuando se trata de otras personas que no precisamente sean cristianos, también debemos estar dispuestos para acudir y visitar a ellos. No sea que en otro momento también nosotros tengamos que pasar por esta misma situación. Por eso, el apóstol Pablo, o más bien el autor de esta carta, nos estaba diciendo, los creyentes debemos estar plenamente identificados con los presos, pero no solamente con los presos, sino también con los que son maltratados o con los que sufren
Y realmente en nuestro medio hay muchas formas, muchas maneras en que las personas, y en este caso también creyentes, sufren por muchas situaciones o son maltratados, muchas veces por los empleadores en el trabajo. Y en nuestra relación con los demás, o cuando tratamos de vivir cristianamente en el temor del Señor, muchas veces somos maltratados. Y también tenemos que ser sometidos a una serie de sufrimientos por causa de nuestro Señor Jesucristo. Si realmente nosotros queremos mostrar un testimonio vivo, real, en el temor del Señor, vamos a tener que sufrir, vamos a tener que padecer. Eso es lo que podemos ver en 1 Corintios capítulo 12, versículo 26, cuando el apóstol Pablo nos dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. El apóstol Pablo nos decía cómo nosotros tendríamos que compartir con aquellos que sufren, con aquellos que son maltratados. Porque dice, ¿no? Somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos uno en el Señor. Somos hermanos. Y lo que ocurre a nuestro alrededor con nuestros hermanos, pues también nos ocurre a nosotros. De tal manera, como decía el apóstol Pablo más antes, con los que se gozan, nos gocemos. Con los que lloran, lloremos. Con los que sufren y padecen, suframos y padezcamos. En cuarto lugar, el autor de la carta nos enseña acerca de honrar la unión matrimonial. Eso conlleva la abstención del pecado sexual. Nosotros conocemos que la unión matrimonial ha sido instituido por Dios. Por tanto, no se puede contaminar con la infidelidad sexual o en este caso el adulterio cuando se trata del matrimonio. Es tan importante mantener la fidelidad dentro del matrimonio. Dios bendice esta clase de matrimonio. El autor de la carta también se refiere a la fornicación, que es otra forma de la práctica sexual, que comprende toda clase de perversión que está condenado por la palabra de Dios. Esto podemos ver en varios pasajes que no vamos a tocar en esta mañana. Sin embargo, los creyentes, dice el apóstol Pablo, que esto aún ni siquiera se debe nombrar entre los creyentes. Es decir, que no se puede admitir de ninguna manera. Dios honra en gran manera el matrimonio, porque fue establecido para su gloria. Finalmente, el autor dice que a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Es decir, que están
bajo el juicio de Dios. Dios, en su soberanía, aplicará su justicia por este pecado. Ahora, en los versículos 5 y 6, vemos la amonestación contra la avaricia. Dice, versículos 5 y 6, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El creyente debe conservar su vida sin interés o afición al dinero. Esto es muy importante. El apóstol Pablo, hablando a Timoteo, y entre uno de los requisitos para los líderes, nos decía en el capítulo 3, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Entre los que pretenden el liderazgo dentro de una iglesia, dice la palabra del Señor, no codicioso de ganancias deshonestas. Es decir, no interesados en el dinero, porque Dios es nuestro proveedor. Nosotros podemos decir, hermanos, que debemos estar contentos y satisfechos con lo que Dios ha provisto, porque Dios es justo. Él es nuestro Padre y Él conoce todas nuestras necesidades, porque las posesiones, los bienes de este mundo son inestables, son temporales y con el pasar del tiempo se destruyen. Hermanos, nosotros, alejados de los deseos carnales de la riqueza, debemos mantener la paz que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Toda clase de ansiedad o preocupación proviene del dinero. Nuestro Señor Jesucristo dijo a sus discípulos en Mateo el capítulo 6 y el versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo a sus discípulos que no se afanen. ¿Por qué se preocupan tanto por su vida? ¿O por qué van a comer? ¿O por qué van a beber? ¿O por su cuerpo? ¿Qué van a vestir? Nuestro Señor Jesucristo nos estaba diciendo, ¿acaso la vida que tenemos no es más que el alimento? ¿O el cuerpo que el Señor nos ha dado no es más que el vestido? Y realmente, hermanos, nosotros debiéramos estar tan agradecidos a Dios, porque aún en medio de todas las dificultades, circunstancias por las que pasamos, Él todavía nos tiene con vida. Él todavía mantiene nuestro cuerpo.
a veces en medio de todas las enfermedades que nos acechan, Dios guarda nuestro cuerpo. Porque luego nuestro Señor Jesucristo, después de decir todo esto, Él decía en el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, ¿qué es lo primero? Lo primero son las cosas de Dios. Es Dios lo primero en nuestras vidas. Sabiendo luego, o confiando en Dios, que todo lo demás, dice todo, Él nos dará como una añadidura. De la misma manera, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 7 al 10, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El apóstol Pablo, al hablar a Timoteo, él le decía, ¿no?, que estemos contentos con lo que tenemos, porque nada hemos traído a este mundo y nada vamos a llevar. Si ustedes recuerdan, Job, cuando perdió todo y contrajo una enfermedad tan tremenda, él decía también, desnudo he salido del vientre de mi madre y desnudo voy a volver. Y realmente, hermanos, todo lo que el Señor nos ha dado, todo lo que el Señor ha hecho en nosotros, y aún todo lo que realmente somos cada uno de nosotros, lo debemos al Señor, lo debemos a Dios, y debemos estar tranquilos y contentos con lo que el Señor nos ha dado. El autor de esta carta anima a los creyentes de aquel tiempo a confiar en nuestro Padre Celestial y en su providencia. Y también nos anima a nosotros a confiar plenamente en nuestro Padre Celestial y creer en su provisión. Él nunca, dice, nos dejará ni nos abandonará. La palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, nos dice, cuando Moisés estaba ya al final de su vida, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. El Moisés, que había conducido al pueblo por el desierto 40 años, y antes de que este pueblo entrara en la tierra que Dios les había prometido, él desafió con estas palabras. Y él les dijo, Dios estará con ustedes. Él nunca les dejará ni los
desamparará. Ustedes se cobren ánimo. Les estaba diciendo, ustedes llénense de fortaleza, no tengan miedo, porque Dios está con ustedes. Y también nosotros ahora podemos decir, Dios está con nosotros. Pase lo que pase, venga lo que venga, Dios nunca nos dejará ni nos desamparará. Lo mismo decía Dios cuando Él transmitía el mando a Josué. En Josué capítulo 1, versículo 5, decía de esta manera: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Josué, que había visto todo lo que había ocurrido durante los 40 años en el desierto y cuánto era realmente la rebeldía del pueblo de Israel, él seguramente estaba de miedo, de temor, de llevar a este pueblo e introducir a la tierra prometida. Pero Dios le dijo, no tengas miedo. Nadie, dice, te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y Dios le dijo, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y otra vez dice, no te dejaré ni te desampararé. El creyente debe estar seguro que Dios nunca dejará, nunca nos abandonará y Él siempre nos proveerá. Él siempre estará junto a nosotros en los momentos más difíciles, en las circunstancias más inciertas. Dios estará junto a nosotros, porque esa es su promesa, esa es su palabra. No te dejaré ni te desampararé. El Salmo 118, versículo 6 nos dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. El salmista decía aquí, cuando me sentía afligido, angustiado, oré al Señor, clamé a Dios y Él oyó mi voz. Él oyó mi clamor, porque mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Hermanos, confiemos en Dios y oremos al Señor. Dios escucha nuestras oraciones y Dios contesta nuestras oraciones. En Primera Crónicas, el capítulo 28 y el versículo 20 dice así, cuando David se dirigía a Salomón su hijo, decía, anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Dios. Si realmente, hermanos, nosotros hemos conocido al Señor y vivimos en el temor de Él, tengamos por seguro que Él nunca nos dejará ni nos desamparará. En Génesis el capítulo 28 y el versículo 15
nos dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he dicho. Dios, hablando a Jacob, él prometía, estoy aquí, estoy contigo, yo te voy a guardar donde quiera que estés. Yo estaré contigo, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios cumple su palabra, Dios cumple sus promesas. Solo Él quiere que nosotros podamos depositar toda nuestra fe en el Señor. El Señor Jesús advirtió a sus oyentes que no se puede servir a dos señores. En Lucas, el capítulo 16, el versículo 13, nos dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Nuestro Señor Jesucristo nos estaba enseñando y diciendo que no podemos servir a dos señores. Y nosotros tenemos que tomar una decisión. Tenemos que escoger entre Dios y las cosas de este mundo. Y si realmente, hermanos, nosotros queremos vivir y agradar y obedecer a Dios, entonces decidamos por uno solo, servir a Dios y desechar o dejar las cosas de este mundo. El autor de esta carta nos estaba amonestando contra la avaricia y tenemos que decir que un avaro nunca será feliz ni estará satisfecho. El mayor dolor del que ama el dinero es la ansiedad, la inseguridad y la desesperación, porque no encuentra descanso, porque no hay paz para él. Todo lo opuesto a esto, es decir, a la avaricia, es el contentamiento, como ya habíamos manifestado. En 2 Corintios, el capítulo 5, versículos 6 al 8, nos dice, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Hermanos, el apóstol Pablo nos decía, vivamos confiados siempre. Vivamos confiados siempre. Entre tanto que estamos todavía en este cuerpo y en esta tierra, confiemos en el Señor, porque no hay otro. ¿Quién es nuestro sustentador? ¿Quién es el que nos protege? ¿Quién es el que nos guarda? ¿Quién dice, no te dejaré ni te desampararé? Solamente Dios es el que lo hace. Hermanos,
estas virtudes o estas características que deben adornar al verdadero creyente, pues deben ser parte de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida diaria. Porque solo de esta manera, hermanos, los demás entenderán y sabrán que tenemos un Dios vivo, un Dios real, un Dios que está con nosotros, un Dios que nos protege, un Dios que no nos dejará ni nos desamparará. Venga lo que venga, pase lo que pase, Dios estará siempre con nosotros. Hermanos, recordemos estas características y que realmente nuestro testimonio y nuestra conducta cristiana sean un ejemplo para los demás. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos muy agradecidos a ti, Señor, por tu palabra, porque a través de ella, Señor, tú nos muestras y nos enseñas, Señor, cómo cada uno de tus hijos debemos llevar nuestra vida cristiana frente a los demás o en medio de esta sociedad en la que tú nos has puesto. Señor, que no solamente nuestra fe, nuestro amor esté en nuestras palabras, sino que, como dice el apóstol Juan, sea de hecho y de verdad, sea palpable, sea visible, que los demás lo puedan ver. Y a través de ello, muchos con quienes nos relacionamos y que aún no te conocen, Señor, vengan a ti, glorifiquen tu nombre, al saber y al darse cuenta lo que tú, Señor, estás haciendo en nuestras vidas. Señor, te pido que tú vayas cada día aumentando más y más ese amor que debe haber entre tus hijos. Aún en estas circunstancias, Señor, que esa expresión de tu amor se manifieste, Señor, entre nuestros hermanos. Señor, te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, a quienes han estado siguiendo tu palabra en esta mañana. Señor, gracias te damos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.